grabar en esta computadora. Bueno, voy saludando a los que van escribiendo ahí. Bienvenidos. La verdad que es un gusto poder compartir este espacio. Hago simplemente un saludo institucional. No sé si hay algún otro directivo de FADELRA acá que quiera hacerlo, pero bueno, porque por ahí no, está bueno que nos vayan conociendo lo que estamos trabajando. No sé, no llego a ver quién está de comisión directiva de FADELRA, pero si se asoma puede dar la bienvenida y si no, este, no sé si aparece alguien ahí. Si no, bueno, simplemente volver a agradecer la confianza de los que están participando. Además, yo sé que por YouTube hay muchas vistas posteriores, hay mucha gente que lo está viendo, que no puede en este horario, pero que después se suma y lo ve de manera asincrónica. Esto es un trabajo que estamos haciendo la Agencia de Desarrollo, poniendo un poquito de esfuerzo cada una. No es un programa que esté financiado por ningún organismo de ningún tipo, ni nacional ni internacional. Es un financiamiento propio que estamos haciendo desde la Agencia de Desarrollo y que nos demuestra que juntas, trabajando en red, trabajando de manera colaborativa, tenemos mucha potencia, mucha capacidad. Acá hay gente muy preparada, ¿no? Hoy nos toca por ahí a uno o dos eh, dar la charla o dar la clase, pero la realidad es que a medida que vamos conociéndonos, nos vamos dando cuenta las tremendas capacidades que hay de profesionales que tienen maestría, posgrados, gente que ha trabajado en muchos temas, así que este es un espacio para compartir conocimiento, para aprender juntos. Así que dicho esto, vamos a encarar la segunda charla del módulo 2 de planificación estratégica. Así que Marcelo, te cedo la palabra para que avancemos. Marcelo va a hacer una primera parte y yo voy a venir con algunos ejemplos después como para pimponear ahí algunos casos prácticos. Bueno, bienvenidos a todos de nuevo, buenas tardes. Por ahí Daniel usó la palabra charla, por ahí utilizó la palabra clase, por ahí utilizó, esto es un conversatorio abierto, la idea es un espacio de aprendizaje colaborativo. Entonces, si bien nos toca hoy la responsabilidad de arrojar los primeros temas como para tensionarlos y ponernos digamos, en algún modo creativo, eso nos toca como responsabilidad a nosotros, pero digamos, esto es una conversación entre todos y eso quiero que sea el leitmotiv de cómo llevamos adelante la jornada de hoy. Bueno, en nombre de Daniel Frana, director ejecutivo de Agricar, el mío Marcelo Vicente, director ejecutivo de ADEC. Esto es un claro ejemplo de lo que decía Daniel en términos de trabajar en red. Somos dos agencias que nos separan unos 300 kilómetros y sin embargo estamos a tiro de teléfono, nos apoyamos todo lo que podemos, entonces queremos llevar como ejemplificación de esto a la posibilidad de que toda la red, en términos de cobertura de nuestro país, tenga la misma dinámica de trabajo. Entonces, charlamos un poco de determinados temas, pero a su vez estamos generando músculo, estamos generando una especie de gimnasia cultural de que esto sea una forma de darle vida a Fadelra que no es más ni menos que una red. Entonces, si lo entendemos desde ahí, realmente todos estamos Se cortó el sonido, no sé si me cortó a mí. No, se cortó el sonido. Yo también pensé que No, era, se que cortó era el mío. sonido. A ver si Marcelo tuvo algún problema de conexión. ¿Se le debe cortar a Marcelo? Bueno, mientras lo recuperamos, a ver. Vamos a una tanda comercial, Daniel. Bueno, hacemos una. No, pasemos la placa siguiente, así yo les cuento
si bien esta parte la da Marcelo. Nosotros en la primera charla, la primera parte, habíamos visto un poco la visión estratégica. Ahora, ahora a mí me escuchan, sí, supongo que sí. Eh, Sí, se escucha perfecto ahora. bueno, yo por lo menos, Perfecto, Daniel. perfecto. Bueno, lo que les decía es que en la primera parte habíamos estado viendo un poco lo que hace a la visión estratégica del territorio, es decir, cómo el territorio condiciona a las agencias, cómo si el territorio planifica o no planifica, y ahora lo que estamos viendo es, ya entramos en la cuestión metodologías, caja de herramientas. Seguramente entiendo que para muchos de nosotros el planeamiento estratégico no es una materia nueva, puede que haya varios que tengamos experiencia, para algunos puede que no. La idea no era entrar en una clase magistral de planificación, sino poder abordar algunos conceptos, sobre todo modernos, de cómo hoy se está entendiendo la planificación estratégica, donde ya se aplican algunas herramientas nuevas, escenarios más cortos, la prospectiva, se habla de futuros, es decir, cómo eso en cierta medida desde el territorio y también dentro de la agencia o las instituciones que pueda haber aquí, uno incorpora el planeamiento estratégico dentro de ese proceso. Y acá vamos a ver un poco las metodologías. ¿Mm? Y nos va a quedar para la tercera charla entrar un poco en lo que serían los problemas que se dan cuando uno ejecuta ese plan, cuando uno intenta llevar lo que está planteado, lo que está planificado al terreno de lo cotidiano, es decir, la acción operativa, la acción ejecutiva. Si querés pasamos, Marcelo, ya cuando se sume Marcelo, esta parte ya avanzamos y no perdemos tiempo. Bueno, este cuadro, como ustedes van a ver, hablamos de que hay una evolución de la planificación estratégica. En mi caso particular, mi primera experiencia fue por los 90, en una organización acá en Rafaela, hicimos el plan estratégico de Rafaela y después me incorporé al equipo municipal y trabajamos en lo que sería una planificación más territorial urbana. Pero en esto la teoría va marcando que, bueno, la planificación puede ser muy básica y más acá en el tiempo, hoy se empieza a hablar de planificación en términos de futuro, ¿sí? Crear futuros, es lo que yo hablaba la otra vez de la proactividad, y veo que Marcelo está por entrar de nuevo a la charla. Eh, y creo que ya está, así que le vamos a ceder la palabra. A ver, ahí está. Disculpen las desprolijidades, pero bueno, la tecnología siempre nos juega estas pasadas. A ver si está Marcelo ahí. Yo no lo veo. ¿Están más o menos familiarizados con la planificación? ¿Alguno tiene experiencia en haber hecho planificación estratégica en algún momento? Acá en Olavarría, Daniel, se hizo en algún momento, año 2005, 2004, se hizo una planificación con una participación muy activa de actores locales, instituciones locales. Era un poco, habiendo vivido ese momento, uno va rescatando muchas partes de la charla de ustedes, lo bueno, lo complejo, lo difícil, lo positivo que lleva a esto, ¿no? De desarrollar una planificación. Y sin ninguna duda, tomo lo que decían en clases anteriores, que esto es muy dinámico. Antes la planificación la hacíamos a varios años, hoy la tenés que hacer a muy cortito plazo, porque es muy dinámico, ¿no? Claro, y el problema muchas veces en la historia de los planes estratégicos en la Argentina, sobre todo los planes estratégicos de ciudades, es que en general hacía una gestión y la gestión que venía después, política, directamente no lo daba. Esa es la principal dificultad, no hay política pública en ese sentido que haya una continuidad o más allá de las banderías. Eso es importante lo que están diciendo. Es Entonces, así. por eso acá lo que aparece como importante es cómo el compromiso
los privados, el compromiso de las organizaciones y de las instituciones del territorio que no cambian, que no se van con la gestión que se va, son los que tienen que empoderarse de estos procesos. Es decir, cuando hay un empoderamiento de la sociedad, nosotros en Rafaela, dentro de todo, no tuvimos una experiencia negativa. En general, los planes estratégicos que se fueron haciendo en los 90 se hicieron después en el 2004, 2005, se hizo otro con Horizonte al 2016 y otro se hizo con Horizonte ahora al 20, el último que hicimos fue para el 2020 y estamos en el proceso de hacer un nuevo plan estratégico productivo. Marcelo, fuimos avanzando. Hola. Sí, escuché bien. ¿Se me escucha ahora? Sí, Sí, hice Bueno, voy por teléfono. la primera placa, seguí vos acá, por favor. Sí, Marce, Pero se te escucha bien. de esta cuánta contaste. No, hice nomás simplemente no. Bueno, vale. Perdón, se me clavó la notebook, no sabemos bien por qué, es un problema físico, así que estoy por el teléfono mientras se reinicia, así que voy a hacer todo lo que pueda. Esta placa la pusimos como casi introductoria, por decir cuál es la evolución que ha sufrido la planificación estratégica y sobre todo para hacerle un link con lo que fue la primera charla. En la primera charla, si se recuerdan que teníamos 4 interrogantes y que los respondíamos y en un punto decimos quién debería planificar para introducir el concepto de pensamiento estratégico y su importancia. Bueno, hoy en día, si nos vemos en la parte evolutiva de cómo se está planificando, ya vamos a mostrar un poquito más adelante los cambios que ha habido en los procesos, pero por sobre todo lo que tiene que tener en cuenta es que tiene que haber un equipo que tenga esa capacidad de pensamiento estratégico. O sea, el pensamiento estratégico se lo ve como una capacidad institucional, como una capacidad organizacional, como una capacidad en este caso de los territorios también. Entonces, recién Daniel decía, varios hemos cursado para acá temas de planificación estratégica, tanto sea en cursos, carreras y demás, o con la experiencia propia de haber participado de procesos. Todo eso da aprendizajes, pero todo es evolutivo. Así como va cambiando y como vimos la charla anterior, de que todo estaba migrando hacia cierto nivel de agilidad y flexibilidad, bueno, la planificación sí no es ajena a esto y estamos caminando hacia eso. Entonces, Marce, pasame la próxima diapositiva porque dejamos esta como introductoria. ¿Y qué es lo que vamos a empezar a contar hoy? Básicamente, entender que cuando uno habla de planificaciones puede haber distintos tipos de planes. Y también cuando uno empieza a pensar por qué el planificar, ese planificar tiene que surgir de algún tipo de tanto necesidad como también de un aspiracional de deseo en términos de decir, este proceso en el cual nos vamos a embarcar y que va a ser toda una inversión en tiempo, en recursos y demás, tiene que generar un determinado valor para aquellos que están participando. Por lo tanto, el concepto de tipo de plan, lo que hay que tener en cuenta es que así como anunciamos que esta segunda charla era una cajita de herramientas, esa caja tiene que estar al servicio nuestro. Entonces, lo primero que tenemos que dilucidar es un propósito de por qué planificar y a partir de ahí todo lo que sea planificar se lo hace ad hoc. Esto es decir, un diseño apropiado para cada uno de los retos que nosotros nos estemos planteando para adelante. Entonces, la planificación estratégica solo se justifica en determinadas circunstancias. Esas circunstancias pueden ser temporales, de salirnos del día a día, de la coyuntura, para pasar a reflexionar en cómo nos vemos en nuestra organización, en nuestro territorio, de acá a un X periodo temporal. Y acá lo vamos a ir viendo más adelante, que los periodos temporales de planificación estratégica también van variando de acuerdo a cómo varían los contextos que vimos en la primera charla, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo primero que nos tiene que quedar en claro o dilucidado? Todo proceso es digamos, un ejercicio de diseño ad hoc para lo que necesitemos. Entonces, así como en la charla pasada decíamos, bueno, tenemos que definir el objeto de estudio con mucha claridad. Vamos a planificar el territorio o vamos a planificar una agencia con sus especificidades en cada uno de los esfuerzos, es bastante distintivo y entonces esa primera definición es la que da arranque. Entonces, por eso esta placa de decir, cuidado que hay más de un tipo de planificación, cuidado que hay necesidades distintivas para la planificación. Cuando nos embarquemos en planificación estratégica, sepamos bien qué es lo que estamos buscando o qué es lo que estamos por buscar. Marce, pásame la próxima, por favor.
Entonces, teniendo en cuenta esto, miremos un poco, digamos, cómo sería una especie de introducción conceptual para que todos tengamos un lenguaje común y sepamos en qué campo nos vamos a desempeñar. Lo primero que quiero que charlemos es la primera parte de la diapositiva hacia arriba, donde hay una combinación, una tríada de tres conceptos que son muy potentes, que no necesariamente siempre están definidos correctamente, cuál es su alcance, cuál es su responsabilidad y, digamos, quién lo ejercería y demás. Entonces, esto es lo que se conoce como la tríada de la prospectiva, de la estrategia y de lo que sería la planificación. Y acá nos vamos a detener en lo que más nos interesa a nosotros, que es el concepto de estrategia. En general, la estrategia suele estar bastante mal utilizada, o por lo menos utilizada en términos peyorativos, cuando se la utiliza como un adjetivo calificativo. Cuando uno dice, vamos a estudiar ventas estratégicas, comunicación estratégica, y la palabra estratégica está ahí como incorporada a otro concepto para darle importancia, para darle una relevancia mayor y demás. Eso no necesariamente siempre es estratégico. Entonces, siempre hay que tener un cuidado cuando se utiliza la palabra estrategia o alguna de sus etimologías derivadas, digamos, que no esté en el campo de la adjetivación. La estrategia utilizada como sustantivo es bastante más provechoso, y acá el concepto de la estrategia como una ideación corpórea de una interrelación de decisiones con un foco temporal, etcétera, etcétera, sí cobra más importancia, y así como hablamos de estrategia, solemos hablar también de un derivado de ella, como puede ser un plan estratégico. Ahora, aparece la palabra planificación. Y si ustedes ven, hay como una interrelación entre planificación, como si fuese una especie de paso posterior a ese diseño estratégico, y en algún punto la perspectiva aparece como una conceptualización previa, en algunos campos hoy bastante, con mucho atino, con mucho desarrollo teórico-conceptual. La palabra perspectiva suele estar enmascarada o incluida en una actividad mayor, que es el de la inteligencia estratégica. Y si ustedes van a la teoría, por inteligencia estratégica, ahí adentro van a tener inteligencia competitiva, inteligencia informacional, vigilancia tecnológica. Hay varias subactividades y subacciones a realizar que formarían parte de este paquete que para la charla de hoy vamos a englobar entre prospectiva o inteligencia estratégica como sinónimo prácticamente. Entonces, lo primero es, siempre parece ser que esta primera parte de prospectiva prepara para, o genera un soporte informacional para, o tiene un nivel de analítica con una profundidad y demás que nos da pie para esa parte de diseño que termina siendo la estrategia. Entonces, ahí hay una vinculación muy cercana entre prospectiva y estrategia. Por lo tanto, aparece el concepto de prospectiva estratégica. Y toda la bibliografía de los últimos 10, 15 años es un campo muy fértil, y cuando uno piensa prospectiva estratégica se va a encontrar inclusive con desarrollos que ya tienen que ver con la planificación también. ¿Y por qué es esto? Porque, bueno, estas disquisiciones, estas conceptualizaciones, estas clasificaciones, en un marco teórico uno los puede dividir, pero en los procesos de la empiria, en la práctica, realmente es bastante difícil dilucidarlo. Entonces nosotros lo estamos poniendo acá como referencia simplemente como para que sepamos de qué estamos hablando, a qué podemos recurrir, y sobre todo para darle una mirada de integración. Hacer prospectiva estratégica, hacer planificación estratégica son primas hermanas, concurrentes y recursivas, que siempre hay que pensarlas en términos conjuntos. Por lo tanto, después se verá qué grado de profundidad uno le puede dar a cada uno de estos procesos. Pero cuando uno habla de planificación estratégica, debería estar terminando de concebir la integración de estos tres grandes conceptos. Ahora bien, ¿cuál es la facilidad y la factibilidad que uno entiende para, en el territorio, en la propia agencia y demás, generar un proceso de planificación estratégica? Bueno, lo primero que teníamos que estar hoy dialogando para ponernos en términos de común es la importancia relativa del concepto de tiempo, de lo temporal, en este tipo de procesos. ¿Y por qué los traigo a colación? Básicamente porque, más allá de tratar de dilucidar entre todos o poner un marco de común de qué sería tiempo y qué sería la afectación de esa dimensión temporal en términos del proceso, yo los quiero
incentivar, casi diría, los quiero provocar desde otro punto de vista. Todo proceso de planificación estratégica debería necesariamente conjugar pasado, presente y futuro. Si bien la planificación lo que busca es tener una hoja de ruta de antemano para poder desarrollarme hacia adelante, hacia el futuro, hacia el devenir, quiero poner en tensión este tipo de circunstancia que lo grafico con esas tres dimensiones. En primer punto, hay como una consideración, en términos de sentido común, de que existe un único pasado y de que existe un único presente. Lo que ya está, por suerte, bastante más, digamos, más en boca de todos, es de que no hay un único futuro. O sea, el concepto determinístico de que exista un destino, de que exista un Delfos, de que exista algo a lo cual se va a arribar y que nosotros tenemos poca gobernabilidad en términos de ello, eso ya ha sido descontado y por lo menos desde la comunidad científica, todo lo que pueda derramar en términos de tecnología, técnica para los distintos ámbitos de la vida en que nos desempeñamos, ese determinismo ya está, digamos, absolutamente superado. Entonces, el futuro, como tal, es una abstracción y que se encuentra en la cabeza de los analistas planificadores. El futuro no está en el calendario está en el devenir, el qué va a ocurrir semana que viene, el mes que viene, el próximo año y demás. Eso es devenir, no es futuro. Futuro es una conceptualización que por suerte no está prescripta, con lo cual tenemos ahí una posibilidad de construcción conjunta que es lo que estamos buscando. Entonces, queda más que claro que hay una X cantidad de futuros hacia adelante y no hay una única tendencia firme. Pero lo novedoso que yo quiero tensionarlos hoy es que si los traemos para acá y yo los pongo a discutir en cómo interpretaríamos hoy determinadas variables económicas hacia cada uno de nosotros, estoy seguro que encontraría más de una lectura. Inclusive podría encontrar lecturas que son antagónicas en términos de su construcción de sentido. Entonces, ¿qué me significaría esto? Yo no estoy tan seguro de que se pudiese hablar de un único presente, o por lo menos de un único presente, ahí aislado hacia afuera, donde todos, en términos objetivos, podríamos acceder a él. Creo que subjetivamente, como es nuestro proceso en términos individuales de acercamiento a cualquier tipo de analítica, nos vamos a encontrar con que podríamos metafóricamente decir que hay más de un presente. Y por lo tanto, si me voy con una mirada retrospectiva hacia atrás, en términos reinterpretativos, si se quiere, de lecturas de la historia, de la lectura de hechos recientes hacia atrás, de un ejercicio de memoria por parte de distintos integrantes, nos vamos a dar cuenta de que también habría una cierta pluralidad de pasados. ¿En qué sentido? En un sentido práctico para un proceso de planificación. No todos traemos el mismo bagaje con la misma narrativa de interpretación de lo que ha sucedido. Y no todos estamos observando hoy, digamos, de la misma manera el presente o la coyuntura que nos está tocando atravesar. Por lo tanto, un proceso de planificación estratégica es ni más ni menos que una instancia para que podamos conversar y poner en común todo este tipo de circunstancias que queremos, que nos van a servir, que nos alimentan, que nos dan pie para ese diseño de los futuros que estamos deseando hacia adelante. Entonces, no es menor entender que el proceso de planificación estratégica no solo contiene esfuerzos de perspectiva, esfuerzos de estrategia y demás, sino básicamente una discusión y debate interno desde lo que es la dimensión temporal. ¿Ok? ¿Por qué lo pongo esto? Porque es un insumo importantísimo a la hora de llevar adelante los procesos. Entonces ese es el punto que queríamos, resaltar y ponerlo como algo distintivo en la charla de hoy. Después lo vamos a ir abordando en las distintas etapas. Marce, por favor, pásame de la próxima diapo. Voy a usar dos analogías para mostrar lo evolutivo de lo que han sido los distintos procesos de planificación. Ahí uso una imagen de lo que es una cuadrilla acrobática de una determinada fuerza aérea, en la cual lo que uno puede ver ahí es una formación con mucha simetría, con mucho orden, con mucha coordinación. Esto es lo que se pretendía evolutivamente en la fase anterior de los procesos de planificación, que pudiese haber todo esto casi con grado de cierta precisión. Había como, digamos, una idea preconcebida nuestra
de que bajo un proceso metodológico que se lleve adelante con todas las etapas prolijamente ejecutadas, con un nivel de información que en general se lo creía bastante más completo de cara a leer la realidad y demás, uno tenía la pretensión, bastante caída en términos de los resultados que estamos obteniendo, de poder trabajar con mayores precisiones a partir de estas cuestiones de esa coordinación, esa perfectibilidad que se buscaba. Pasame la próxima, Marce. Eso está cambiando como mindset, está cambiando como filosofía. No hay esa posibilidad de búsqueda, aún en ciertas metáforas que están funcionando. Y acá traigo una segunda. Lo que están viendo ahí es como una toma fotográfica de lo que sería una carrera de Fórmula 1. Hoy una carrera se la planifica con un nivel de detalle tal, pero solo se puede planificar porque se tiene, digamos, un determinismo de no cambio de muchas cuestiones, circuito, cantidad de participantes, reglas, cierta temporalidad a cumplir, y a su vez se cuenta con muchísima información de calidad, que es, yo de antemano sé medianamente cuáles son los motores, los rendimientos, los distintos pilotos que voy a enfrentar y demás. Durante la propia carrera yo tengo medición a partir de la telemetría y conozco las velocidades, las trayectorias de mis contendientes y demás. ¿Qué está pasando en la Fórmula 1? Casi todos están planificando exactamente lo mismo. Entonces, si alguno es medio fierrero y mira este tipo de competencias, se dará cuenta que en las últimas carreras muchas veces a veces se pasan en los boxes en términos de quién gana, quién gasta más tiempo o menos tiempo en términos de cambiar una cubierta que en la carrera en sí misma. Bueno, esta metáfora es muy tradicionalista, es muy de la etapa anterior. Digamos, no hay tanta chance hoy de planificarnos con este nivel de claridad que nos podría traer como ejemplo la Fórmula 1. Entonces, tratemos de ver otros ejemplos que nos hagan ver cuál sería un mindset, cuál sería una filosofía mejor para entender un proceso de planificación más moderno. Pásame la próxima, Marce. Una imagen que es muy contundente para esto es una carrera de veleros, una carrera de barcos. ¿Por qué una carrera de veleros y una carrera de barcos? Lo primero que tenemos que tener en cuenta hoy en día es que, a diferencia de una carrera de Fórmula 1, no hay una única trayectoria, no hay una trayectoria más el plan B y el plan C pensados de antemano como alternativas, como contingencias, y que todo eso estaría dentro del marco de lo manejable por nosotros. No. En la primera charla vimos que los contextos con los niveles de turbulencia, cambio, profundidad y velocidad no facilitan en nada esta conceptualización. Entonces, ¿cómo sería la mejor forma de llevar adelante un proceso de planificación? Y en este caso, además de pensar el proceso de planificación, ya nos estamos viendo la etapa de ejecutabilidad. Vamos a tener que dotarnos de tener capacidades de ir cambiando sobre la marcha con un pensamiento o con una visión general de largo plazo, pero con una capacidad táctica de ejecución operacional, digamos, muy enfocada en el cambio. Entonces, estas carreras de veleros a nosotros nos sirven como una metáfora mejor. Pasame a la próxima, Marce. Fíjense esto. ¿Qué les están diciendo los párrafos que estamos usando directamente ahí? En primer lugar, si uno quisiese mirar hacia adelante con un sentido predictivo y uno dijera, la línea recta sería ese desempeño de entre un punto y el otro como para llegar más rápido, en forma más efectiva y demás, uno podría decir un plan de ir de un lugar a otro, de partir de una situación cero a una situación deseada, de un momento 1 a un momento 2. Básicamente uno cree o intuitivamente siempre tiene ese grado de control de decir, yo podría anticipar cómo debería ser esa ruta, hacia dónde iría. Nuestros competidores, nuestras propias agencias, nuestros territorios deberían tener un devenir derivado de un lineamiento de plan muy concreto, muy específico y más. No estamos en oportunidad de generar esto, los contextos no están variando esto. En un contexto de carrera hay mucho cambio climático, están las cuestiones de las corrientes marinas hacia abajo, están cuestiones de azar, y que una muy buena elección en un momento 0, por cambio de contexto en el momento 1 o el momento 2, nuestra propia decisión nos puede estar condenando a no estar recibiendo los resultados esperados, etcétera, etcétera. Con lo cual,
Este es el marco de la planificación moderna. La planificación moderna es un contexto de diálogo, de una abstracción cognitiva de lo que más sabemos, pero por sobre todo hay un espíritu de orquestación con un muy buen liderazgo y una muy buena gobernanza para poder desarrollarla con ese espíritu de cambio que es necesario. ¿Ok? Entonces, pásame la próxima, Marce, que en realidad acá lo que va a quedar en la próxima es muy claramente ver, eso es una fotografía de una duna por donde han pasado pilotos de la competencia del Dakar. ¿Qué hay ahí? Fíjense la cantidad de trayectorias disímiles que se obtienen desde un punto cero, desde cuando se larga la competencia, hasta un punto de llegada que es igual para todos. Eso de igual para todos requiere de que los timoneles de los pilotos, en estos casos, vayan pensando mucho en la geolocalización de su devenir, de su trayectoria, y a partir de eso van tomando ciertas decisiones para ajustar a ese plan de carrera general que se podría llevar a tener. Entonces, cerremos. Modernamente nos tenemos que acercar a procesos de planificación que nos permitan transitar un Dakar, correr una carrera de velero y no tanto estar pensando en las dos metáforas primeras que les presentamos nosotros recién como ejemplos. Entonces, Marce, pasame la próxima como para poder ir encuadrando. Bien, veamos cuál sería una fase de desarrollo de una planificación estratégica general para ser aplicada en cualquier tipo de institución. Podría ser una agencia, podría ser un ministerio, podría ser un centro tecnológico, podría ser una organización, una cámara, una empresa en sí misma. Y básicamente lo que estamos tratando de mostrar ahí, con 4 fases muy marcadas y su retroalimentación, un esquema general de aplicación. ¿Y por qué no queremos ir hacia un detalle con mucho lujo de detalle? Básicamente por lo que dijimos en la segunda diapositiva. Esto tiene mucho de artesanalidad para poder ser planificado ad hoc y a medida de lo que requiere cada territorio o cada agencia en sí mismo. Recuerden que no todos tenemos la misma dotación de recursos, no todos mismos tenemos la misma dotación de conocimiento, etc. Por lo tanto, todo proceso de planificación debería reflejar por lo menos cuál es esa dotación primaria que tenemos de medios para poder llevarla adelante. Entonces, ¿en qué consistiría un proceso de planificación? Básicamente en una etapa de análisis. Ese primer análisis debería ir de lo general a lo particular y básicamente, como es tradicionalmente, el hecho de poder ocultar entorno externo y entorno interno. Y acá hago una primera salvedad. Para ir bajando un poco a ejemplos, digamos, de práctica, de uso, a veces hay autores que te dicen, es lo mismo trabajar, ocultar la parte externa de ocultar la parte interna, podría ser primero uno, podría ser primero otro, podrían ser por equipos separados, ir, digamos, trabajándolo en términos paralelos. La respuesta es no. En términos modernos, hoy en día no hay ningún tipo de duda de que se debe empezar ocultando el entorno. ¿Por qué? Por todo lo que hablamos en la charla primera y por todo lo que venimos charlando hasta ahora en este momento. Entonces, claramente el entorno externo es lo que nos determinaría momento cero de empezar esa fase analítica. Y después se pueden ver cuáles son los distintos instrumentos que lo podemos poder trabajar, inclusive no solo por la especificidad del tema a cubrir, sino por la capacidad de visión a largo plazo que podamos tener en términos de información, de diseño, de proyecciones, de prevención, de anticipación, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es primero el entorno. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a estudiar la parte interna y veamos y tratemos de clasificar los aspectos positivos y negativos de esa parte interna, solo van a cobrar sentido lo positivo, lo negativo en términos de afectación, en tanto en cuanto entendamos qué paquete de oportunidad, qué paquete de amenaza, qué paquete de reto o desafío podemos descubrir hacia afuera. Entonces, acá sí dejamos una salvedad de que primero sí o sí lo externo, luego lo interno. Vamos hacia adentro, segunda fase. ¿Para qué hacemos esa primera fase analítica? Bueno, en términos de un interregno mediano, para arribar a un diagnóstico común y sobre ese diagnóstico común poder trabajar la formulación de la estrategia. Y la formulación de la estrategia como sustantivo claramente tiene como componente lo que se llama un marco estratégico. Y ese marco está compuesto por los objetivos, por las trayectorias
e inclusive por algún tipo de actividad, hito importante que queramos destacar, que nos dé esa hoja de ruta del velero que tenemos al salir y en la cual podamos ir maniobrando a ver qué tenemos y qué no tenemos. Ese concepto de marco puede que tengamos una fase anterior en la cual nos discutamos, reflexionemos entre nosotros si nuestra filosofía organizacional es la correcta o la debemos cambiar. Esto es, no necesariamente todo proceso de planificación estratégica tiene que volver a discutir misión, visión, valores y demás. Puede que se dé o puede que no haga falta en virtud de la periodicidad o de los plazos con que se está planificando. Entonces, volviendo a que siempre es una cuestión de, digamos, de diseño propio. Ahí, cuando uno está pensando de antemano cómo va a ser nuestro proceso, ya se define si habrá o no una reflexión sobre la filosofía institucional. ¿Para qué generar todas estas trayectorias y todo lo demás? Para pasar a una tercera fase, que esa tercera fase, si bien ya es de ejecución de la estrategia y demás, debe pensarse en términos de qué capacidades, de qué organicidad le tengo que dotar al territorio, a la agencia y más, para poder llevar adelante el plan. Entonces, eso que sería casi una fase de ejecutabilidad, también debe ser pensada y planificada en términos previos. Por lo tanto, por ejemplo, si nosotros vamos a querer participar de convocatorias externas y no tenemos un plantel digamos, de formuladores de proyectos muy bien capacitados, bueno, difícilmente podamos cumplir con los hitos o las actividades que nos pongamos de presentarnos a ciertas convocatorias. Entonces, generar las capacidades, en nuestros propios integrantes para formular proyectos claramente forma parte de ese recorrido, pero forma parte de ese recorrido con una priorización temporal de ser una de las primeras actividades a ser resueltas en la práctica más. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque si ustedes ven arriba la palabra recursividad, lo que nosotros estamos diciendo es que si bien como mecanismo de propuesta estamos viendo 4 etapas y de cuáles esas 4 etapas tendrían una secuencialidad, en realidad constantemente nos estamos pisando en términos de cuánto volvemos, cuánto avanzamos, en términos de flexibilidad y adaptabilidad para ir cambiando lo que haya que cambiar. Y por último, y no es menor, generar nuestros espacios de controles, pero sobre todo de un control que nos sirva para ver qué tan bien vamos en términos de curso, qué tan bien vamos en términos de obtención de resultados, pero que no deje de lado algo que es muy importante, que es cuánto aprendizaje y sobre todo aprendizaje colectivo estamos obteniendo en esto. ¿Por qué? Porque los procesos de planificación son iteraciones. Por lo tanto, esas iteraciones en el tiempo, cuando se reinician, uno lo puede ver en términos circulares, lo puede ver en términos espirales, si lo quiere ver en tres dimensiones y demás. Entonces, siempre son avances que uno se da sobre ciertas mismas etapas, pero lo que va cambiando son los contenidos, lo que van cambiando son quienes están pensando y reflexionando. Entonces, esa etapa de control y aprendizaje es importantísimo y nosotros nos guardamos la última charla para hablar puntualmente sobre esa última etapa. Marce, por favor, pásame la última. Para tratar de darle pie a Daniel para que pueda contar cómo es en términos de 2 o 3 experiencias distintas el hecho de llevar adelante un proceso de planificación. Ese proceso de planificación debe ser planificado. ¿Por qué digo esto? Lo estoy linkeando con la última diapositiva que presentamos en la charla anterior. En la última charla anterior dijimos como que nos quedaba una especie de razonamiento entre todos. Había que planificar la planificación. Bien. ¿Qué es lo que se está utilizando modernamente en los procesos de planificación? Que el periodo de tiempo que se utilice para hacer los procesos de planificación deben ser lo más corto posible. Es más conveniente hacer periodos de reflexión más contiguos, pero básicamente parados sobre cierta información, sobre ciertas metodologías y demás que permitan esa agilidad de reflexión y no, digamos, condenarnos a nosotros mismos o encorsetarnos en un plan a 4 o 5 años donde la cantidad de cambio externo y la velocidad de cambio externo por ahí dejan hasta obsoletos ciertos desarrollos propios de la planificación nuestra. Entonces, ¿qué es lo que conviene? En general, si uno pudiese hacer una reflexión cada 2 años de estas características, dejarse cuatrimestralmente etapas de monitoreo como para poder ir, digamos, actualizando todo esto. Pero nos concentremos hoy en ese proceso de reflexión que nos daría
algún entregable final de un proceso de planificación. En general, se tiende a trabajar en términos de talleres. ¿Por qué de talleres? Porque en taller nos vamos a garantizar dos cuestiones. Primero, la participación con diversidad que reclamamos en la primera charla. Y la segunda, de acuerdo a la cantidad de talleres que nos diseñemos, es la cantidad de etapas y básicamente la especificidad del trabajo y la cantidad de instrumentos que vamos a aplicar en cada una de esas etapas. Entonces, si ustedes ven ahí, como ejemplo, uno pone taller 1, taller 2, taller 3, y podría ser un taller 4 para terminar, o N talleres de lo que haga falta. ¿Por qué no lo estamos cerrando acá? Porque básicamente es, supongamos que querramos trabajar la planificación de un territorio, que puede ser una ciudad, un área metropolitana, una región, una provincia, un país, o puede ser trabajar una organización más pequeña, una cámara, un clúster, una agencia. Entonces, la complejidad, sobre todo por la escala de los temas, te va a cambiar mucho y va a achicar la cantidad de talleres que se puedan aplicar y demás, sobre todo por la cantidad de participantes. Entonces, acá la única disquisición que dejo abierta es la siguiente. Esos talleres tienen consecutividad, por eso están dibujados de esa manera. Cuando uno trabaja en una agencia y quiere planificar la agencia, es muy probable que pueda seguir ese recorrido. Cuando uno trabaje un territorio, es muy probable que tenga varias líneas de talleres distintos, porque las dimensiones a cubrir con una X cantidad de participantes mayor para dar diversidad y sobre todo dar o generar participación inclusiva, vamos a tener que tener varios de estos trayectos en paralelos para poder ser trabajados. Entonces, ¿cómo se trabajan los talleres? Como si fuese un fuelle. En cada taller se abre la conversación para generar divergencia temática. Esa divergencia temática se captura, sea digitalmente o sea en papel y más, se captura toda la información y pasa a una segunda parte de trabajar en términos de gabinete. Ese trabajo de gabinete, que es diseñado por un equipo, que ese equipo también estuvo planificado cómo está conformado, es quien hace la resolución informacional y genera el input para el próximo taller. El taller 2 empieza a trabajar con el input del 1. Supongamos que en el 1 hicimos el visionado del entorno. Básicamente, cuando venimos al taller 2 para trabajar aspectos internos o externos de nuestra organización, venimos con la información condensada de paquetes de oportunidades, paquetes de amenazas o retos y demás que han sido publicados, que han sido sintetizados y básicamente uno lo toma como insumo para el trabajo de la discusión enfocada en determinadas cuestiones a dialogar. Y así sucesivamente los distintos talleres. Entonces, ¿qué hacemos? Ampliamos divergencia conversacional en los talleres y en los gabinetes buscamos convergencia, buscamos sintetizar, buscamos los puntos de encuentro para poder seguir avanzando y demás. ¿Qué nos queda entonces por definir dentro de lo que es la planificación de un proceso de planificación? La gobernanza, por un lado, el diseño metodológico que le tenemos que aplicar y básicamente determinaciones como cómo es la conformación del equipo que se va a apoyar para poder llevar adelante todo esto y el periodo temporal que deberemos llevar adelante. Entonces, cierro acá simplemente como para dar un marco estructural de lo conceptual que hay que tener en cuenta para un proceso de planificación y ahora Daniel les va a ir contando en la práctica cómo se aplica todo esto. Cualquier duda que tengamos lo seguimos charlando a partir de las repreguntas que nos hagan ustedes. Dani, bájanos a tierra en un primer ejemplo, por favor. Bueno, gracias Marcelo. Bueno, yo, obviamente que, como dijiste vos, esto es un trabajo artesanal, yo creo que esto, hay una caja de herramientas y uno podría aplicar un sinnúmero de herramientas, valga la redundancia, tratando de tener en cuenta todos los aspectos que vos marcaste. Yo voy a contar, voy a poner de ejemplo tal vez el trabajo de planificación estratégica más fuerte que hicimos nosotros desde la agencia, que fue el plan estratégico de Rafaela Productiva. Y en esta placa que estoy mostrando la gobernanza, ¿sí? Lo que vos planteás, cómo se constituyó la gobernanza del proceso, un consejo general donde aparecieron la agencia, el INTI, el INTA, las universidades, el centro comercial, todas las instituciones, y sería como un gran consejo que define hacer el plan estratégico, ¿no? Y ahí, asociado a eso, una decisión política institucional, en el caso del territorio. Y en este caso se constituye un equipo técnico donde había una parte donde la Agencia de Desarrollo tenía la coordinación técnica, es decir, tenía la responsabilidad de liderar el proceso
desde lo técnico, y cada institución aportaban técnicos al equipo. Y de ahí aparece un equipo multidisciplinario. Es decir, y esto tiene que ver después con cómo se fue diseñando el plan, ¿no? Pasame, Marcelo, yo aprieto y no se mueve. Bueno, en el proceso de diagnóstico, en el proceso donde se habla del análisis de situación, en aquel momento lo que hicimos fue definir claramente cuáles eran los sectores que tenían que participar del proceso. Es decir, los sectores, este es un plan productivo, no es un plan estratégico, digamos, 360 grados que contenía toda la problemática urbana, sino que era un plan de desarrollo. Entonces aparecen los sectores. Y estos sectores, cuando uno los busca, digamos, cuando uno mira a los actores, ya están agrupados. Es decir, ya la industria, los sectores comerciales, el turismo, tal vez no el sector público, pero los otros servicios ya están agrupados en sus cámaras, en sus organizaciones, con lo cual ahí ya teníamos un espacio, una estructura para poder participar que ya estaba constituida, que era invitar a todos los actores a partir de las cámaras la cual representaba. Se complicó un poco con el sector público porque el sector público de algún modo no está agremiado en una cámara, digamos, sino que tuvimos que hacer jugar ahí en una especie de multinivel la municipalidad, la provincia, algunos organismos públicos que juegan en el territorio. Pasa la otra. Pasa la otra, Marce. Y lo que sí hicimos a partir de un trabajo de diagnóstico y de validación con las instituciones fue establecer cuáles eran los ejes de abordaje, es decir, cuáles eran los ejes de desarrollo que teníamos que trabajar. Y ustedes acá pueden ver que está el tema de infraestructura, el tema ambiente y calidad de vida, la institucionalidad, la educación y capital humano, innovación y tecnología. Entonces acá tenemos los sectores y por otro lado definimos cuáles eran los ejes de desarrollo. Entonces lo que hicimos fue cómo avanzamos en el proceso de construir eso que decía Marcelo, de decir, bueno, cómo construimos una visión de la realidad y cómo construimos también una visión o una idea de un futuro, de qué futuro estábamos pensando en términos de estos ejes y en términos también de los sectores. Entonces, pasala por favor a la siguiente. Bueno, esta tendría que haber estado antes, tal vez la cuestión es cómo pensamos la metodología. Hicimos reuniones previas, se conformó el Consejo General, se definieron los equipos técnicos, se trabajaron en diagnósticos sectoriales y territoriales, y se trabajó en algunas cuestiones, se aplicó algunas cuestiones prospectivas, sectoriales y territoriales, y todo conformó lo que sería el prediagnóstico, ¿no? Un conjunto de documentos que de algún modo planteaban una configuración de información que nos permitiera definir no solamente dónde estábamos parados, sino también de algún modo cuáles eran las tendencias que había y cuáles eran las cuestiones que nos podían llevar. Y ahí aparecen los debates estratégicos. ¿Cómo nos dimos esos debates estratégicos? Y aquí, pasa a la siguiente, armamos esta matriz. ¿Qué es lo que nos está planteando? Esta es una metodología que le llamamos grilla o matriz de diálogo, de encuentro y de proyecto, en donde nosotros lo que hicimos fue entender que ya los comités de industria, comercio, servicio y demás eran básicamente, ya estaban agrupados en cámaras y las empresas se reunían dentro de esos espacios, crear en el equipo técnico líneas de especialistas en los temas, es decir, especialistas en temas ambientales, donde ahí había gente del INTA, había gente de las instituciones ambientales, universidades, en la línea de infraestructura también, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, los referentes técnicos del municipio, una línea institucional, una línea de innovación, donde estaba toda la gente de ciencia y tecnología de las distintas instituciones, y una línea de educación. ¿Y qué es lo que hicimos? A partir del sistema de información y comunicación, generamos cada cruce de esta vertical con una horizontal implicaba una reunión, al menos un taller, donde cada una de pasá a la siguiente, ahí se va a ver bien qué es lo que aparece en este tema. Fíjense en cómo es la lógica.
La gente de comisión de línea, digamos, ambiente, se iba reuniendo con industria, con comercio, con servicio, con turismo, recogía el estado de situación y las demandas futuras y las tendencias y podíamos definir objetivos de línea estratégica que contengan todas las demandas, por un lado, y también las vacancias de cada sector. Y si uno tomaba en la vertical, aparecía para cada sector una serie de proyectos que eran sectoriales. Esto nos configuró una grilla de proyectos que después se fueron priorizando, pasa a la siguiente, no sé si voy muy rápido, pero tampoco, donde básicamente construimos la visión en ese momento, ¿no? Hoy estamos en un proceso parecido, por eso estoy usando este material, que es un material que ya está consolidado, porque sabemos que nos dio resultado. Pero acá aparecen los ejes estratégicos partiendo de una visión que está consolidada con el sistema, con los actores territoriales, ¿sí? No lo voy a describir, no voy a perder tiempo en describirlo, porque esto puede ser, digamos, anecdótico. Lo que creo que interesa acá es lo metodológico y el procedimiento. De hecho, la agencia, a nosotros, este fue el insumo que la agencia tuvo para trabajar como, diría, con el rol de custodiar este proyecto, este plan, es decir, tratar de que se ejecute. Dentro de cada círculo de esto hay una batería de proyectos, obviamente, esto se concreta, cada globo de esto tiene dentro una serie de proyectos, que no lo voy a extender a esto para no hacerlo tan largo, pero eso nos va dando proyectos que después se convierten en acciones concretas, con indicadores y demás, con un gran nivel de cumplimiento. Pasá a la siguiente. Bueno, esta sería la estructura que quedó del plan, ¿no es cierto? Quedó la estructura con los objetivos, las líneas estratégicas y un conjunto de proyectos que después eran ejecutados por los actores. Había proyectos que eran públicos, proyectos que eran privados, proyectos que eran mixtos, y lo que se fue buscando es ir haciendo que esos proyectos vayan concretándose por los diversos actores. La agencia ahí tuvo un rol de seguimiento, evaluación y facilitación de ese proceso. La siguiente. Bueno, ahora cambio de caso. Antes Marcelo hablaba de divergencia y convergencia. Este es otro caso que nosotros trabajamos desde la agencia en un instituto, una institución que trabaja con nosotros, que es el ITEC Rafaela, que es un instituto de formación de técnicos no universitarios. Y acá ellos necesitaban armar un plan estratégico donde lo que nosotros hicimos fue trabajar a nivel, esta es una institución público-privada, había actores públicos, actores privados. Partimos de analizar los factores externos. El ITEC hoy compite con otras instituciones. En el momento que se creó estaba solo en el territorio. Hoy tiene una Universidad Nacional de Rafaela que también genera formaciones y demás. Entonces, ahí que se tuvo en cuenta. Se tuvo en cuenta las tendencias, los grupos externos, las normativas, los cambios y las cuestiones internas. Y en ese sentido lo que fuimos haciendo es una serie de talleres donde abrimos la visión eh, a imaginar qué otras acciones, qué otras estrategias, qué otros objetivos podía plantearse desde el ITEC, ya que es un instituto que trabaja muy vinculado con las empresas. No es un instituto que está en el sistema educativo formal o normal, digamos. Trabaja más en formaciones específicas para empresas. Con lo cual ahí ustedes ven, esta sería otra metodología, ¿sí? Que de algún modo se puede aplicar, que es buscar, porque esto también favorece la innovación, ¿no? Pasá, por favor. En el mismo sentido, esta sería la metodología de lo mismo que estaba describiendo antes, ¿no? Hay una etapa de preparación donde hacemos la sensibilización a los que tienen que participar, en este caso dirigentes, docentes, alumnos, empresarios, ¿sí? Todos los actores que participaron del plan, sensibilizando y además generando la documentación que nos diga, bueno, cómo estaba el instituto,
cuántos alumnos, qué matrícula, qué carrera, cuáles eran las demandas que había. Y después aparece un proceso de divergencia que tiene que ver con la discusión sobre el futuro de la universidad. En este caso es un modelo aplicado a institutos universitarios o educativos. ¿Mm? Eh, y a partir de ahí, acá se incorpora también una idea que es una etapa de emergencia, es que si hay alguna cuestión que necesita cierta urgencia para resolver, uno podría empezar a armar una adecuación hacia eso, hacia ese escenario que uno apuesta, para después tratar de converger, hacer foco y elaborar ya directamente lo que serían los lineamientos estratégicos que nos lleven a ese futuro que nosotros pensamos que queremos ir, ¿no? Pasar a la siguiente. Bueno, acá un poco ratificando lo que decía Marcelo, lo primero que hicimos en este caso fue el master plan o el plan del plan, definiendo los equipos, los tiempos, los recursos. Obviamente esto ya no era tan largo plazo, esto era una metodología de trabajo rápido. Propusimos un proceso de escenario, de elaborar escenarios, sobre todo teniendo en cuenta cuáles son la evolución de las tecnologías que el instituto abarca. El instituto está trabajando con robótica, con temas ambientales, con diversos temas, y ahí aparecen elementos muy importantes que pueden definir el futuro. El análisis de entorno y demanda, ¿sí? El diseño del nuevo ITEC, digamos, fíjense que ya el plan acá incorpora la idea del futuro, es decir, cómo queremos ser el ITEC del futuro. Y después la hoja de ruta. Ustedes van a ver que a la derecha tiene tiene un cuadro donde de algún modo tratamos de definir cuáles son los objetivos de cada etapa, poner qué responsable, qué métodos y de algún modo cuáles serían los plazos y los indicadores que, que nos planteamos para este proceso. Pasado al siguiente. No, anterior. Bueno, este sería el caso de cómo trabajamos en la agencia. Nosotros tratamos como decía antes Marcelo, hay un primer plan estratégico que definió misión, y que normalmente eso se revisa, pero no se vuelve a discutir, ya eso está. Puede ser que tenga alguna variación en función de cambios muy importantes, pero en general. Y ahí se tienen en cuenta la expectativa externa, ¿sí? Las expectativas de los integrantes de la organización. Nosotros somos una organización que tiene 4 instituciones importantes, 2 públicas y 2 privadas, son municipalidad, provincia, centro comercial industrial y sociedad rural. Ahí también hay un trabajo. Bueno, entonces después trabajamos con un FODA. Ese FODA, acá yo no lo discrimino, pero el FODA lo trabajamos factorizado, es decir, tratamos de que las fortalezas y debilidades se puedan establecer por factores, es decir, debilidades en términos financieros, de gobernanza, estructurales, recursos humanos, tecnologías, y cuando uno lo puede dividir, lo puede analizar de manera más clara, revisar si esto que está planteando, cómo nos impacta en la misión y la visión, definir política, estrategia, los programas y por último los planes operativos, ¿no? Sí, normalmente cada 2 años revisamos el plan estratégico y todos los años elaboramos un plan operativo que lleva el plan estratégico a lo cotidiano. Pasa, por favor. Bueno, lo que tratamos de buscar es que, y esto lo podemos considerar para todos, ¿no? Que el plan estratégico tiene que ser participativo, requiere que las personas de las instituciones se impliquen en el plan. Esto facilita que el plan después tenga consenso, permita la divergencia, pero también después la convergencia. Ya después de eso, que cuando uno toma decisiones, sabemos que estamos tomando decisiones en función de lo que habíamos planteado como plan estratégico. ¿Sí? La otra. Y en este sentido, me gusta usar un ejemplo del barco, que si bien hoy, la verdad que más que un barco, estamos
haciendo rasping. Lo que uno ve en general que el plano estratégico político nos permite, como que estamos en el puente de mando, tratando de ver claro cuál es el plan de viaje, el informe de navegación que nos está diciendo cuál es el camino, y en esto vuelvo a lo que decía Marcelo, que por ahí no siempre es un camino que va en una línea recta donde vamos, tenemos que ir sorteando algunas cosas, y monitoreando permanentemente la situación y la información externa, y a partir de ahí uno puede generar en el plano operativo lo que sería en el barco la sala de máquina, administración, mantenimiento, calidad de mejora, digo todo esto. Pasar a la siguiente porque la siguiente tiene los elementos que estoy diciendo ahora. ¿Mm? En el modelo organizacional funcional tenemos la conducción institucional en el plano político, estar viendo siempre la articulación institucional, el mapeo de las instituciones, qué está haciendo, ¿sí? Tener clara esa política de dirección estratégica y tener elementos de evaluación y control, ¿no? Eso nos va a permitir trabajar en el plano operativo de una manera mucho más eficiente, más segura, más allá de los cambios. Yo creo que a los cambios hay que enfrentarlos con flexibilidad, pero también con organización. Tenemos que estar organizados con la posibilidad de cambiar los enfoques, de cambiar las tareas de la manera más rápida posible. A ver si hay otra. Bueno, y para entrar, no se asusten, esto es un cuadro, este es un mapa del tipo Norton y Kaplan. Lo vamos a desarrollar en todo caso mejor la clase próxima, pero para que ustedes vayan viendo cómo se lee este mapa. Este mapa se lee de la parte más alta, tiene que ver con los clientes, con los beneficiarios, con la generación de valor, ¿sí? Y uno a eso lo va soportando, digamos, a eso, a medida que bajamos, vamos entrando en otro plano, que es el plano de las finanzas, el plano de los resultados, ¿sí? De cómo generamos el financiamiento de esto y la cuestión económica, los procesos internos, ahí la placa no sé si aparece completa, está media salida de foco, los procesos internos, y por último, aprendizaje y crecimiento. Ustedes van a ver, hay una especie de causa-efecto de una para arriba, es decir, si nosotros crecemos, aprendemos, mejoramos, seguramente nuestros procesos van a ser mejores, si nuestros procesos son más eficientes, podemos conseguir mejores resultados financieros, económicos, eso va a permitir dar valor y calidad a los clientes y en definitiva se están cumpliendo los objetivos. Nosotros arriba de todo tenemos, el plan estratégico que tenemos en marcha es desarrollo de empresas y empleo, innovación, industria 4.0 y apoyo al desarrollo territorial. Entonces, en ese sentido, nuestra generación de valor tiene que ver con fortalecer el desarrollo productivo y el empleo junto a la red de instituciones, ¿no? Y ese sería como el gran resultado aspiracional. Ahora, para lograr eso, tenemos que trabajar en el concepto de Norton y Kaplan aparece cliente, si fuéramos una empresa privada aparecen clientes, pero acá en realidad dejamos la palabra cliente para dejar una idea de que en realidad son aquellos actores sobre los cuales, o beneficiarios sobre los cuales actuamos, que son las empresas industriales, los profesionales, los estudiantes, la red de instituciones y la red de agencias, inclusive está FADEL RAI, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra especie de idea fuerza o mapa estratégico? Es brindar asistencia financiera y técnica a pymes y emprendedores, ¿no? Y ahí fortalecer eso. Ahora, para poder hacer eso, si no tenemos recursos, no lo vamos a poder hacer. Acá podríamos poner flechitas para arriba, ¿no? Entonces decimos, ¿cuál es nuestra estrategia financiera? Elevar la tasa de apalancamiento y disponibilidad de fondos. Esta es una idea global, no está diciendo cómo, pero cuando uno entra en los cuadritos, uno está viendo que ampliación de fondos, implementación de líneas, esto es buscar toda la plata que se puede en el territorio, gestión de fondos propios, nosotros tenemos fondos propios que hemos ido consiguiendo o recibiendo a lo largo de la gestión y esos fondos se van tratando de cuidar, de acceder a la cooperación internacional, una estrategia que estamos haciendo a través de FADELRA, ¿sí? Y gestión de ventanilla, que sería buscar todas aquellas ventanillas que pueda haber a todo nivel nacional o provincial para conseguir fondeo,
y un financiamiento específico para Centec que tiene también su lógica específica, que es lo que estamos buscando. Y en términos de eso, decir, bueno, ¿cómo mejoramos eso y cómo logramos eso? Es un proceso interno. Entonces, hay que trabajar sobre los procesos internos. Y ahí hay que desarrollar oportunidades para promover los procesos de articulación interno, no solamente para nuestra agencia puerta adentro, sino en nuestro territorio, ¿no? Promover espacios de reflexión, comunicar y posicionar a la institución, desarrollar asistencia, formar redes con consultores, desarrollar todos los servicios que se puedan. Y por último, y el aspecto más importante, sería todo lo que es crecimiento y aprendizaje. Y ahí estamos en lo que hacemos en el día a día para tratar de desarrollar talento, desarrollar los perfiles, capacitar, armar equipos, tener nuestro programa de calidad, hemos certificado calidad. Digo, cierro con esto, porque digo, hay que generar, si querés, Marcelo, creo que era la última. Bien. ¿Querés dejar de compartir? Bueno. Este último cuadro, que ustedes pueden ver bibliografía al respecto de Norton y Kaplan, es una metodología que permite planificar y a la vez implementar. No es la única, pero bueno, es para ir teniendo herramientas, como habíamos dicho. Es muy interesante porque nos permite mapear los objetivos estratégicos y llevarlo a la práctica a partir de los diferentes niveles. Ustedes ven que se puede trabajar a nivel de la capacitación interna de la agencia, del equipo y demás. En cada nivel uno va teniendo mejorar procesos, ¿sí? Y eso es parte, digamos, de lo que nos planteamos en el plan estratégico y lo tratamos de llevar a lo cotidiano. Bueno, disculpen que lo llevé un poco rápido, pero Buenísimo, ahí Daniel, tenemos no es 3 o 4 rápido. ejemplos. Sí, estuvo bueno como para bajar a tierra todo y demás. Así que ahora damos pie para todos aquellos que tengan consultas y demás. Retomo dos que han sido escritas en el chat mientras veníamos conversando. Cuando yo mencioné la idea de que no es fácil hablar de un único pasado, sino que habría de más, o un único presente y habría de más, hacen el comentario de que podría llegar a haber un presente por cada participante. La realidad es eso, pero no hay que tenerle miedo cuando uno lo charla en los talleres y demás, hay más convergencias que divergencias. Sí se puede dar que las divergencias, digamos, se las puede notar como en dos polos. Acuérdense que el concepto de polaridad, que era una de las características de los cambios modernos, lo habíamos charlado en la primera clase. Bueno, esa bipolaridad que puede haber se la zanja cuando procesamos información. Entonces, bajando a tierra instrumentalmente, cuando uno está en el taller y uno está conversando, tiene dos formas de trabajar. La primera, ocultar el entorno sin ningún tipo de información más que la que viene cada uno, digamos, en términos subjetivos y demás. O trabajar con incentivos que uno le pueda presentar. Es muy común presentar paquetes de tendencias, paquetes informacionales y demás, y que con todo eso generar el debate. Entonces uno puede inducir un poco más o inducir un poco menos. Ahí está el concepto metodológico de cuán estructurado, cuán semiestructurado, cuán nada estructurado podría llegar a ser el proceso conversacional de cada uno de los talleres. Eso por un lado, es una respuesta, uno lo puede manejar desde la metodología del taller a esto de las divergencias que pueda haber en cuanto a las lecturas de un presente, de un futuro, de un entorno o de distintos tipos de escenarios que conforman el entorno externo. La segunda consulta que hacían era cómo hacemos con la velocidad de actualización en el sentido de cada cuánto lo tenemos que ir reviendo o cuándo cambia el contexto externo y nos puede llegar a hacer quedar sin validez la construcción de nuestras trayectorias, de nuestros hitos, de nuestras actividades diseñadas. Bueno, por eso yo les decía que las iteraciones de más cortos plazos son las que hoy, digamos, dan mejor resultados. Entonces, bajándolo a tierra en un instrumental es, si cada 2 años hacemos el encuentro grande de todos los talleres y demás, como nosotros ya ocultamos mucha información y demás, nosotros tenemos una herramienta que le llamamos el radar. Con la radarización uno deja en cada uno de los distintos escenarios
cuáles fueron las variables sumarias más importantes que explicaban esto con su valor, y entonces el radar es el que se va actualizando, digamos, trimestre a trimestre. Entonces, en esas posibilidades de monitoreo, uno lo que va a ir observando es el radar, tanto externo como interno, y cuando mayor discrepancia haya con lo que se dialogó, ahí es donde se genera una instancia de reflexión para adaptar o cambiar. Entonces, esas son dos cuestiones instrumentales que se suelen utilizar para poder plasmar eso que estábamos diciendo. Así que, salvadas esas dos inquietudes que se habían planteado, los escuchamos para ver qué debatimos, qué conversamos ahora. Creo que no está el profe Pérez Rossi, que suele hacer la primera pregunta, así que alguien se anime a hacer la primera, vamos. Marce, dale. Hola, soy Mónica Ordorani, de la agencia de Junín. Hola, Sergio está Mónica. viajando, por eso no está participando. Por recién estuvimos en la reunión de agencia esta mañana y está volviendo a Buenos Aires, así que por eso seguramente no se sumó. Em, por ahí, digamos, quienes estamos por ahí con procesos más incipientes por cambios, porque por ahí nuestra agencia tuvo como momentos espasmódicos, por decirlo de alguna manera, que primero es como que los planes estratégicos un poco vinieron más marcados desde el territorio, que a lo mejor la municipalidad quería hacer su plan estratégico para los próximos 10 años y la agencia ahí empezaba a participar y nosotros hoy estamos en un proceso de trabajo conjunto, ¿no? Si bien la agencia, digamos, liderando el proceso, pero es como que a veces es un sentimiento personal porque por ahí yo estoy participando desde hace muy poquito tiempo en esto, y es esa sensación que te parece que estás muy lejos. Entonces, ¿cómo empezar? ¿Por dónde empezar como metodología? Con herramientas muy importantes que ustedes, por supuesto, nos están brindando. Y bueno, nosotros estamos bregando también que nuestra gente, todos vean las clases, especialmente, bueno, todas las clases, pero hoy, por ejemplo, tuvimos reunión de agencia, y digo, miren, antes de la reunión, les pedíamos que miren la clase pasada que ustedes dieron porque fue muy, muy rica y a veces como que te sentís que estás como muy lejos. Entonces decís, bueno, empecemos, ¿cómo empezarías o qué consejos le darían a una agencia que está como recién en estos pasos iniciales y empezar con un proceso de planificación que a lo mejor hoy no llega a armar un lienzo y armar tantos ejes, pero cómo hacer, digamos, para que sean pasos efectivos y que nos sirvan de modelo para después pasos más grandes? Ya te dejo, Dani. Cuando decís nos sentimos un poco lejos, graficame lejos de qué. De tanta, porque por eso tenemos ejercicio en mucha interacción, porque o sea, muchísimas instituciones han participado en este proceso de armar, ya estamos en la etapa de una evaluación y diagnóstico, pero creo que nos falta hacer ese proceso abierto, más abierto, de la planificación concreta, porque a lo mejor estamos en un análisis de evaluación y diagnóstico donde hay un equipo técnico, donde no hay tantas entidades, y creo que a lo mejor nos falta abrir un poco ese proceso para que más instituciones tengan esa mirada, si no va a ser siempre nuestra mirada, por más que hayan participado en los talleres, pero cómo empezar a hacer más abierto ese proceso de planificación y aparte una herramienta que la lleves a escrito, a ese lienzo, bueno, con estas metodologías que por supuesto las tenemos que releer, ver, practicar, pero bueno, hay que empezar por primeros pasos, así que les agradecemos por Ya cómo te seguir. entendí, ya te entendí. Ahora le doy paso, Dani responde, después voy yo, pero a su vez en el chat te preguntan, ¿se puede separar la estrategia de la agencia de la estrategia de los actores del territorio? Dale, Dani. A ver, en una respuesta de lo fáctico, de la experiencia, yo creo que hay que empezar a trabajar con agendas, tratar de ampliar esas agendas. Contestándole un poco a Ramiro, yo creo que la agencia tiene que planificar. Si el territorio no planifica, la agencia tiene que planificar.
pero tiene que planificar en función de una estrategia que lleve al territorio a planificar. Es decir, tampoco podemos pretender que un territorio que no tiene, por ejemplo, un entramado institucional acostumbrado a dialogar, articular y demás, de pronto le vamos a traer un mejor consultor de afuera, armar un plan estratégico que lo junta un día en un taller, los hace participar y después no sabe qué hacer con esa información o con ese material. Yo creo que hay que ser coherentes. Hay que ir, diría, como decía el filósofo Mostaza Merlo, paso a paso. Eh, en ese sentido, nada, mi consejo en general es, empecemos, a ver, si la agencia está en un territorio que no está, o ese plan nos sentimos lejos, tenemos que generar cercanía en que la agencia vaya generando agendas tal vez menos ambiciosas, pero que nos vayan mostrando el camino y que promover una cultura de la participación, porque lo que uno empieza a ver es que, en el caso, hablo por el caso de Rafaela, digo, he estado en muchos otros lugares donde las instituciones también empiezan a hacer planes estratégicos propios. Entonces, cuando una institución ya se da a sí mismo un plan estratégico, pues se siente que hay que planificar, empieza a entender que también tiene que planificar el territorio, ¿no? Empieza a ser un concepto mucho más incorporado en la cultura. Ahora, eso no va a surgir por casualidad, no se va a dar se va a dar por causalidad, entonces hay que buscar ser la causa. Nada, es una idea. Acá. A ver, Mónica, básicamente cuando nosotros dijimos hay un proceso inicial en lo que decía Daniel del master plan o de planificar el proceso de planificación, hay algo que se termina que es la gobernanza del proceso. En la gobernanza del proceso, claramente la articulación pública-privada tiene que estar presente. O sea, si no funciona ahí, tanto si estamos pensando en planificar solo la agencia, si estamos planificando solo el territorio o si estamos planificando territorio y agencia por separado, pero teniendo en cuenta que otro de los dos tiene planificación, necesariamente si no hay inclusión desde el momento cero de todos los participantes que nosotros creamos que son relevantes, ahí el proceso ya nace un poco trunco, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que carecería de la legitimidad que necesite para atravesar el propio proceso de planificación en torno a la ideación, pero posteriormente para implementarlo y tener, digamos, la capacidad de convencimiento, de arrastre, de continuidad y todo lo demás, tienen que estar desde el momento cero. Entonces, ese punto es muy importante, Mónica. Inclusive yo te diría, es casi más importante que el metodológico en sí mismo. Entonces ahí hay una respuesta en sí. Daniel también puso una palabra en esa primera etapa que decía sensibilización. O sea, si lleguemos al momento uno de la planificación, ya estando todos de acuerdo con el valor de la planificación y sobre todo teniendo un norte de un entregable común que le encontremos valor, digamos, público entre todos. Entonces, eso debe estar prevendido, por decirlo de alguna manera, y que el taller juegue como un catalizador de todas esas actividades. Entonces, eso sería la primera recomendación, Mónica. El primer punto es el que después te va a garantizar el resto. Dale, Dani, y No, después le tengo que un dar la palabra a comentario y le doy Marcelo y después hay la dos palabra a consultas más. Marcelo. Nosotros Sí, venimos de proceso, hay muchos municipios que han venido de procesos fallidos de planificación estratégica, sino sí. procesos que se han dado a nivel de querer abarcar, o sea, procesos estratégicos urbanísticos en la moda de los 90, fines de los 2000, y eso ha generado también que nosotros entremos al concepto de planificación con una idea de querer abarcarlo todo, y ahí es con también el alcance temporal, pero también el alcance de qué podemos planificar en una agencia de desarrollo. Entonces ahí también acotar eso, para no hacer algo que se nos vaya de las manos o que directamente no nos den la entidad, porque también hay que tener cierta entidad como organización capaz de poder llevar adelante un plan estratégico. Ahora, entonces yo le bajo un poco el precio, digamos, en el sentido de que vamos a hacer una agenda estratégica y que eso me genere un proceso de confianza y de construcción de capacidad. Es más probable que podamos ir asumiendo roles de planificación cada vez más importantes. Ujú. No sé, Marce, Marce. Bien, gracias. Tomo un poco lo que decía Mónica, porque incluso cuando tuvimos la suerte de ir para Junín,
nos encontramos, me acuerdo, ese día que fuimos, estaban con el taller del plan estratégico. Tomo un poco esto, más algunas cosas que se dijeron, y la pregunta tiene que ver con esto que planteó Marcelo al principio, en la primera clase, y que tiene que ver con esta cuestión de la inmediatez y cómo haces para medir que no se te están yendo los tiempos, que no te pase esto que le pasa a Mónica, que vos sentís desde el equipo que está laburando, che, venimos bárbaros, y de golpe te das cuenta y decís, uy, qué lejos que estamos. ¿Cómo aconsejarían ustedes eh, medir, si es posible medir de alguna manera? La frase tuya, Marce, planificar, la planificación es obvia, es una respuesta obvia a lo que estoy diciendo, pero en el día a día, para tratar de evitar un poquitito lo que le pasa, lo que siente Mónica o el equipo de Junín, y que también, esto que decía Daniel, a mí me tocó por allá por fines de los 90, principios de los 2000, cuando en la provincia de Santa Fe se crean 18 agencias para el desarrollo y el gobierno provincial sale a hacer planes estratégicos en las 18 instituciones, para darle plata, o sea, para recuperar plata de créditos y que los proyectos que surjan de esos planes se financien con ese recupero. Pero claro, en un momento hubo que cambiar la resolución y decir, bueno, hagan, el que llega al eje estratégico le damos la plata ahí, porque realmente los tiempos son absolutamente diferentes en cada territorio, en cada institución, etcétera. En la experiencia de ustedes, ¿hay algo que uno pueda olfatear, escribir, armar? Dani, te interrumpo un segundo, te lo digo y te doy pie. Básicamente, volviendo ahora y entendiendo un poco más lo que planteaba Mónica, además, por ahí distante y sobre todo llevando a la dimensión temporal. Nosotros cuando iniciamos el primer taller de sensibilidad, uno muestra todo el recorrido, o sea, nosotros mostramos la hoja de ruta del proceso. Entonces la hoja de ruta te dice, primer taller se dialoga tal y se termina con tal circunstancia. En el periodo de 21 días de interregno, el equipo técnico trabaja estilizando los objetivos, y llega a la presentación el día 24, donde se envía por correo para tener 5 días de lectura previa para llegar al segundo taller, donde el segundo taller se discute tal cuestión. O sea, se hace la hoja de ruta del proceso de planificación. El hecho de ir cumpliendo paso por paso y que cada paso vaya obteniendo una retroalimentación de los resultados y los logros tangibilizados en sí mismo te vas comprando legitimidad, digamos, paso a paso, como decía Daniel. Ese es un primer punto. Y es esa hoja de ruta, ese taller último que estaba escrito ahí en la linealidad, ese es el taller que se llama, el último taller se llama el taller de los compromisos. Y hasta ese tiene que estar planificado. Entonces, uno no puede saltearse ningún tipo de etapa de más. Entonces, cuando uno dice qué tipo de lectura distinta puede hacer, nada. La agilidad del proyecto, del equipo metodológico es puntual, es vital para que el proceso no se salga de la calendarización primaria. Entonces, básicamente, si vos vas cumpliendo los distintos proyectos, aquellos que participan, uno le encuentra la utilidad, digamos, la contraprestación directa de que mi tiempo, mi utilización y todo lo demás deviene en el avance concreto y yo voy a obtener el plan. Pero como decía Daniel, en algunos casos en los que vienen de un territorio con una historicidad el hecho de haber cumplido los últimos 4 o 5 planes estratégicos en los últimos 20 años, legitima, otorga un plus a la institución y eso debe ser apoyado y utilizado para hacer el llamamiento a los nuevos procesos y demás. Entonces, por ahí un punto. Después quiero llegar a otro, después que Daniel comente sobre esto, hay una pregunta sobre la conformación de los equipos técnicos y su relación con la gobernanza. No, yo le estaba por pedir a Natalia que me pareció interesante la pregunta que hacía porque conecta un poco eh, lo que estamos hablando con la cuestión de los equipos técnicos y cómo esos equipos técnicos se arman. Hay agencias que pueden contar con equipos técnicos numerosos, a veces se contrata una consultora privada para que venga a hacer el plan.
y perdemos control de eso si no somos los que lo contratamos. Es decir, después en la realidad los procesos de planificación territoriales son diversos. Entonces, no sé si está Natalia por ahí. ¿Natalia era? ¿Sí? Sí, Natalia. Ujú. ¿Estás ahí, Yo, Natalia? yo, yo te voy comentando algo, Daniel, mientras abre el micrófono Natalia. Básicamente es, nosotros en el primer taller de sensibilización ya se llegó con la elección del equipo técnico, y el equipo técnico es parte del debate en el proceso de sensibilización previa. En nuestro caso siempre se está buscando que el equipo metodológico en lo posible sea de la propia agencia para eludir la posibilidad de que un externo pueda venir con alguna subjetividad propia de cubrir intereses sectoriales, por decirlo de alguna manera y demás. Entonces, yo entiendo que no todas las agencias pueden llegar a tener un equipo. En el caso nuestro, y volviendo, como decía Marcelo en la reunión anterior, hay agencias que no tienen toda la dotación. Y yo decía, cuidado, piénsense la agencia en red, porque una agencia con la cercanía a universidades y demás, uno puede lograr la conformación de ese equipo, aún no siendo staff permanente de la propia agencia. Entonces ahí esa Claro. conformación debe estar en el momento cero. Y lo Sí, segundo, Hola, ¿se me perdón, escucha? perdón. sí se escucha, sí Sí. se escucha. Por ahí tengo baja señal y por eso voy apagando la cámara. Justo me agarran en viaje. No, les quería, justo lo que vos decías, si te escuché bien, Marcelo, en lo que vos decís en potenciar los actores que por ahí tenemos internamente en las propias agencias o asociaciones, como es nuestro caso, de que podemos trabajar y eso interinstitucionalmente y articular en recursos, sobre todo por ahí profesionales, ese equipo que por ahí está bueno siempre buscarlo para adentro, para luego si no tenés nada, ahí sí, ir hacia afuera y priorizar también un poco el territorio, que es para eso que estamos, digamos. Entonces, usar los recursos que tiene propio la agencia y a su vez los recursos que les puede dar los propios integrantes de la agencia a nivel instituciones, universidades, bueno, etcétera. Así Claramente. es. De hecho, Pero, en términos de ejemplo, nosotros en la última planificación del año pasado, el equipo técnico lo conformamos por 8 personas. 5 eran de la agencia y 3 más necesitábamos porque no llegábamos a la totalidad de tener los facilitadores por mesa que había en cada uno de los distintos talleres, para que te des una idea. Entonces, básicamente siempre es una mixtura. Y esos 8 se apoyaron en 2 tracciones digamos, en 2 interregnos. Nos apoyamos en 5 extras, dependiendo de la temática que hacía falta como para poder trabajarlo. Pero la respuesta que te debía es cómo es la relación del staff técnico con la gobernanza. Bueno, 2 cuestiones. La primera, como en el momento cero la gobernanza es quien baja el martillo diciendo este es el equipo metodológico, ya ahí hay un grado de entendimiento y de comprensión y demás. Pero se deja muy en claro cuál es el rol del equipo técnico y se deja muy en claro cuál es el rol de la gobernanza y sobre todo de los consejeros de una agencia, si estamos hablando propio de la agencia. Entonces, cuando uno hace un trabajo de gabinete, siempre ese trabajo de gabinete se pone a consideración, y en el próximo taller viene la validación. Y para que tengamos una idea, nosotros en nuestro último proceso de planificación, cuando hacemos la redacción de los objetivos por parte de los participantes, nos quedamos con 42 enunciados. Después del proceso de gabinete, igualando y utilizando la técnica SMART de redacción, todo lo demás, nos quedamos con 20 enunciados. Ahora, esos 20 enunciados que eliminaban digamos, las convergencias con diferencias semánticas, etcétera, etcétera, esos 20 enunciados fueron puestos con una metodología de validación, y en esa metodología de validación podían graduar y cambiar la meta concreta que se buscaba, por ejemplo, X cantidad de proyectos en tal dimensión, y se podía grabar también la periodicidad de tiempo o el lugar en la hoja de ruta que quedaba, o sea, traerlo del segundo semestre al primero, pasarlo del tercer cuatrimestre al cuarto. Esas validaciones las terminaban dando todos los consejeros votando, digamos, en el plenario del taller. Entonces, básicamente, el equipo técnico es quien propone las resoluciones informacionales que se tuvieron, pero la validación última siempre es de la gobernanza. bien, y cuando, a raíz de eso, y cuando se da una cuestión de, no de por ahí distancia, pero sí de tiempos, tiene que ver con que
justamente quienes toman las decisiones por ahí dependen a su vez de otras entidades a las cuales son madre y demás. Eso es como que se demora en el tiempo y por ahí es contraproducente. ¿Cómo se puede agilizar eso? Si hay alguna posibilidad de agilizarlo. Y no te entendería cuál sería la diferencia, porque, a ver, yo te digo, No, lo que interpreto, Dale. lo que interpreto es que los que participan en el equipo técnico tienen que trasladar a sus instituciones algunas cuestiones para después poder volver y tener, digamos, tomar decisiones. Más que nada Sí, la parte del equipo de los que toman las decisiones, a su exacto. vez vienen en representación de entidades a las cuales se deben. Ok. Entonces esas decisiones son como intermediarios, hay varias líneas de intermediación ahí. Perfecto. Esa es la cuestión que por ahí... Ya te entendí, Natalia, sí. Eso marca la debilidad que tienen las instituciones propiamente dichas y que a veces no las podemos resolver desde la agencia, porque a veces uno invita a una institución y en vez de venir el presidente o alguien de COTE, te mandan, qué sé yo, no sé, el que barre, Bien. observando, poniendo toda la honra que implica, pero no es el decisor. Y lo más grave, que no traslada lo que se Ujú. discute al seno de las instituciones. Tal cual, tal cual. Entonces lo que nosotros hacíamos para contrarrestar esto era, en el caso nuestro, Rafael, el equipo técnico era un grupito de 4 o 5 técnicos, como en el caso de Córdoba, y el resto, que eran como 15 personas, era todo el equipo técnico o ad honorem, que portaban todas las instituciones, INTA, INTI, las cámaras, y todo, aportaban una persona al equipo técnico que se reunía y laburábamos periódicamente. Y ahí lo que buscábamos es ir a las instituciones. Ahí lo que hay que hacer es, como metodología, es provocar al menos una reunión en cada institución. Es decir, el equipo técnico ir a contarle a la institución y pedir un taller con esa institución. Por Sí, eso lo la que yo te típica, si planteo en la la matriz montaña nuestra, no va a Mahoma, no hay Sí, otra. Yo por lo Natalia. menos Sí. no tengo otra, de la experiencia de vida que tengo, no tengo otra forma de lograr que haber ido a las instituciones. Eso nos dio muchos resultados. Yo iba a Y aportar la única algo. aclaración, vos fijate, Natalia, que nosotros propusimos la diapositiva que decía, entre taller y taller hay un interregno de tiempo. Ese interregno de tiempo te tiene que estar calculado para que esté el procesamiento de la información, se lo plasme en el formato que haya que entregar. Ese formato que haya que entregar tiene que tener el tiempo suficiente como para llegar a ser leído por la institución. ¿Cómo participa la institución? Con 1 o 2 consejeros que vienen y participan en los talleres. Ahora, ese 1 o 2 consejeros es lo que decía Daniel. ¿Cuánto involucramiento tiene con la comisión directiva puntual de la institución? Bueno, nosotros le damos un espacio de 5 días para que llegue adentro de la institución y sea la institución la que nos devuelva el tema de ya procesado, leído y con sus propias opiniones. ¿Cómo lo logramos? Con 2 vertientes. Nosotros siempre vamos a comunicar al consejero participante del taller y a su vez se comunica a la institucionalidad de la institución, la cámara, el colegio, la universidad que fuese, y a nosotros la respuesta válida es la que viene por el canal oficial de esa institución, como tratando de forzar, uno nunca se puede asegurar, pero tratando de una forzar doble el vía. hecho de que haya sido revisado. Más de ahí uno no tiene otro control. Lo que sí se pueden hacer con las visitas posteriores es a la sensibilización y venta del plan ya gestionado para que se sumen y participen en la ejecutabilidad. Pero en el proceso llegás hasta ahí, no mucho más. Perfecto, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Nati. Horacio, te veo ahí con ganas de decir. No, no, yo coincido plenamente, y habiendo participado, como les decía, de algún proceso de este tipo, que sin ninguna duda hay que trabajar muchísimo en evangelizar a cada institución para que generar la cultura de participación, ¿cierto? Porque, a ver, un poco a lo que preguntaba Mónica, el insumo para poder hacer el plan estratégico lo tienen las instituciones, ¿sí? O los sectores que participan. Si no participan ellos o nosotros que estamos involucrados, no podemos dar un diagnóstico de qué le pasa a la ciudad, ¿no? Y para qué lado, sin ninguna duda, queremos ir. Entonces me parece que hay que trabajar muchísimo, que recién lo respondió Daniel y Marcelo, de ir a el tema de Mahoma y la montaña, sin ninguna duda, ¿no? O sea, hay que hacerle entender, digamos, del proceso de qué es esto de participar en una planificación estratégica y sobre todo que entienda que va a participar, para qué le sirve. Porque viste que si no te sirve para nada, bueno, participar y no te involucrás. Entonces, ese proceso me parece que es muy importante para poder trabajar, porque depende de todos y cada uno de los actores de la comunidad. Yo me había preguntado, puse una preguntita acá, ¿cuántos
actores habían participado en los planes en el cual Daniel estuvo involucrado, pero lo respondieron Marcelo y Daniel, que trabajaban muy fuerte y es un doble trabajo de hacer taller y después de ir a cada institución y poder jalar de la piola para poder tener el insumo, para poder trabajar en armar, para tener la información, sin ninguna duda. Pero bueno, coincido con Daniel y Marcelo con cada uno de esos puntos, ¿no? Es muy distinto el nivel de complejidad de hacer una planificación del territorio de hacer una planificación de la agencia. Hacer una planificación de la agencia se comprime más en los tiempos porque los talleres son más lineales y en el caso nuestro, nosotros tuvimos 43 participantes distintos. Ahora, la planificación del territorio, visto en nuestro caso como metropolitano, se dan que a veces llega a los 650, 700 personas involucradas en distintos tipos de talleres. Con lo cual ahí los tiempos claramente se alargan y hay como capas de capas y ahí, ojo, no hay un equipo técnico, ahí hay un equipo técnico central y después se desprenden por especialidades y entonces las capas de los insumos van escalando hacia arriba para generar los agregados, porque si no, no se puede trabajar de otra manera. Entonces ahí es distinto. Primero insume bastante más tiempo porque el hecho de ir y venir con esa cantidad de jugadores distintos y para que no se te prolongue mucho en el tiempo, vos tenés que dar simultaneidad a participaciones en dimensiones temáticas distintas, más, ahí es donde cambia la complejidad del proceso. Pero en el fondo termina siendo lo mismo. Entonces, tengamos en cuenta de que cuando seamos agencia, si nosotros los podemos agrupar a todos en los mismos procesos, y si bien después se arman mesas y demás, pero que los talleres sean entre todos, ahí da una cohesión mucho más fuerte y la agencia mucho más manejable. En los procesos de territorio, uno tiene que empezar a seleccionar ya representantes que son casi de segundo grado, por decirlo, y que esos segundo grados se presupone que traen una información ya masticada y dialogada y debatida en sus propios senos. Entonces, es todo más por derivación que por un trato directo. Yo agrego como ejemplo, no como ejemplo, como consejo para una... Nosotros en realidad lo que buscamos siempre es tener aliados. Es decir, cuando uno tiene intención de hacer reflexionar el territorio, de generar algún proceso de planificación, hay que consolidar un grupo tractor, un grupo que traccione. No podemos pensar que todos se van a sumar al toque, pero sí necesitamos que haya 3 o 4 instituciones que se comprometan fuertemente. Y eso nos va a dar la capacidad de poder formar un primer núcleo que traccione el proceso. A mí me parece importante eso. Y después ir teniendo la flexibilidad para ir sumando, para ir viendo cuándo hay que ir a una institución. Por ejemplo, la CGT no participaba, por ahí mandaba gente que... Entonces, bueno, fuimos a la CGT y en realidad no le fuimos a contar el plan estratégico de punta a punta, le fuimos a decir, mire, en el tema del plan estratégico se está planteando el empleo futuro. Ustedes tienen mucho para decir. ¿Qué les parece que ustedes participan? Entonces mandaron los jóvenes, mandaron gente de la juventud sindical. ¿Por qué? Porque son los pibes vinieron con ideas, cómo va a afectar la tecnología a las empresas, todo ese tema, los nuevos empleos. Y entonces logramos que por lo menos se involucren, a lo mejor no se involucraron en la cuestión de innovación o en la cuestión de infraestructura de la ciudad, pero sí se involucraron en todo lo que es educación y empleo. Digo, hay que buscar también cómo generamos esas motivaciones, ¿no? Sobre todo en los lugares donde no tenemos la estructura y el tamaño o la cantidad de instituciones que uno pueda, digamos, arrancar el proceso de una manera más fácil, digamos. Esto que dice Daniel es un poco lo que decía recién, ¿no? Que tenés que mostrarles para qué les sirve. Si no le mostrás para qué les sirve, no se involucran. Tal cual. Y como decía Daniel, que se involucren en lo que les interesa y lo que conoce de la parte de ellos. Después el resto, que participen en eso, que es muy válido. Por eso aún a riesgo de segmentar el diagrama que nosotros presentamos, nos fue criticado porque como que perdíamos una visión. La gente participaba, por ejemplo, la Comisión de Ambiente se reunía con los industriales a tratar el tema de lo que sería, de esa reunión salía necesidades de los industriales, problemáticas ambientales, pero es como decir, bueno, che, pero están perdiendo todo el panorama. No, eso lo hacemos en gabinete. Porque nosotros le vamos a pedir a toda esa gente que le dedique 2 o 3 horas a pensar eso,
Y si nosotros a esa persona la metemos en un tema mucho más amplio, más grande y más, pierde un interés. Porque ellos van porque le interesa tal tema, o los arquitectos que le interesa o lo urbanista que le interesa solo lo urbanístico, no le importa la cuestión de la innovación, la ciencia y la tecnología. Entonces, ir como generando espacios, nada, es una método, es un consejo, digo, esto se puede, todo tiene su pro y su contra, es decir, lo que por ahí segmenta, perdemos de vista el todo, si por ahí vamos siempre con el todo, perdemos de vista el interés puntual que tiene cada participante, ¿no? Entonces, bueno, che, ya Nati, te lo Hago una cierro con la preguntita foto. más, si me permiten. Pero espera, Nati, una antes. La foto de la cuadrilla de los aviones todos, ¿qué te dice hoy? Modernamente no te hace falta tener el 100% alineados absolutamente todos. Con que vos tengas una masa crítica importante y que empujes ya te alcanza, después se suman los demás. Pero si vos producís y buscas perfección del 100%, no arrancás. Entonces No, también ten en cuenta eso. correcto. Mónica. Sí, era una preguntita de una técnica que vos mencionaste, Marcelo, de una técnica de smart redacción, algo así, si no te escuché mal, Sí. porque en esta necesidad de segmentar, por ahí en los informes de evaluación y diagnóstico nos quedan informes tan largos que si vos compartís eso, después no lo leen. Entonces, ¿cómo segmentarlo? Está muy bueno esto que dijeron, ir segmentándolo por tema, aunque además creo que hay que hacerlo mucho más digerible para enfocar solamente en lo que para el que le sirve. Entonces, ¿cómo son esas técnicas de redacción Smart? Que no, Lo Smart, acordate que tiene que ver con lo específico, lo medible, sí, Sí, no importa, pero eso es simplemente para la redacción del enunciado del objetivo. Pero qué bueno que me hiciste la pregunta porque lo quiero linkear con la clase pasada. En la clase pasada yo les mostré un lienzo que es el entregable final y ¿qué dijimos? No se estila modernamente a tener un documento de 100 páginas donde está todo, eso está, queda para el que lo consulta, lo baja en un PDF y demás. Pero modernamente, por cuestiones de tiempo y demás, ¿cómo se estila trabajar con herramientas más de carácter sinóptico? ¿Qué quiere decir esto? Así como hay una hoja de ruta graficada y yo les mencioné que las principales variables para que tengan un seguimiento, nosotros las graficamos con un radar. En una de esas, en un documento de 5 páginas, vos tenés que mostrar el todo. Un documento de 5 páginas te lo leen porque lo lees del teléfono en cualquier momento. Entonces, lo que hay es cómo uno diseña la posibilidad de que el entregable es un elemento de comunicación. ¿Y para qué sirve la comunicación? No solo para el ponernos de acuerdo y que se entendamos lo demás, sino básicamente también sirve hasta como movilizador para el momento de la ejecución. Entonces, ¿qué es esto? Nosotros cuando generamos los objetivos, por ejemplo, no es que quede un listado de objetivos, no nos serviría de nada. Nosotros hacemos una matriz visual donde dividimos en 3 grandes grupos: objetivos de resultados, objetivos de capacidades y objetivos de aprendizaje institucionales. Entonces, inclusive uno hasta con colores, hay digamos, un uso de la cromática para diferenciar, digamos, relevancia, para diferenciar corto plazo y más. Con todo eso es lo que hay que jugar, Mónica, porque si no, no te van a leer un documento de 80 páginas, ya nadie lee eso. Entonces, recordá eso, busquen técnicas sinópticas, o sea, cómo mostrás con elementos de uso de lo cotidiano, muy simplemente, la información más puntual. Esa más puntual, cuando empieces a trabajar, después te va a llevar al detalle de la búsqueda de los anexos en el documento más. Pero lo que se entrega es 5 páginas, 4 páginas, todo muy, muy, muy visual. perfecto, muchas gracias. Bueno, Dani, Marce, vayan Bueno, cerrando como quieran, ya estamos en hora, creo que cumplimos bien. sí, estamos casi 2 horas vamos a estar, así que re bien. Demasiada atención. Bueno, Excelente, gracias por tanta amabilidad y tanta generosidad en compartir sus caminos. Lo valoramos muchísimo. Muchas gracias. Bueno, gracias por vuelvo a decirlo decir porque que, era eh, la intención de los dos a tratar de que sea, digamos, lograble en términos de una transferencia y que ustedes puedan realmente planificar. Es el único propósito que tenemos con Daniel. y bueno, ojalá que podamos ir cumpliendo de a poco el objetivo de que podamos colaborar entre agencias para que ustedes
podamos hacer cosas juntos y podamos aprovechar todas estas capacidades que tenemos. Hoy en este tema, seguramente en las próximas, bueno, falta una clase más, una charla más, conversatorio más. Así que bueno, le agradezco la atención, el respeto y el cariño que nos brindan en cada encuentro. Nos vemos el miércoles que viene. Chau, chau. Gracias a ustedes. Chao, Gracias.